Este es el tiempo de darnos un abrazo ciudadano para saber de qué se trata. Muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente en estos encuentros de Abrazo Ciudadano. En este caso, conversando con los integrantes de nuestro grupo que realizan distintas tareas en el ámbito privado, en el ámbito estatal, y que vienen a este encuentro que hacemos con ustedes a contar las inquietudes, las preocupaciones y las propuestas también que tienen en distintos temas. Y nos vamos a referir al tema de la docencia. De todas formas, quiero recordarles que nosotros con Abrazo Ciudadano tenemos nuestros encuentros por Zoom, virtuales, todos los miércoles a las 19, y que esperamos pronto poder reiniciar nuestro programa de radio que iba los miércoles a las 22. Pero mientras tanto, sabemos que la tecnología nos permite estar en contacto y queremos aprovecharlo. Y es por eso que en esta oportunidad hemos invitado a Karina Damboriana, que es docente del ámbito estatal y del ámbito privado, a Claudia Juno, que es directora de un establecimiento privado, a Anaí Sánchez Pérez, que es docente de un establecimiento privado también, y a Nora Estrada, docente de toda la vida en distintos ámbitos, también en tareas directivas, con quienes vamos a hablar de este tema que nos preocupa, que es la educación en todos los ámbitos, desde los más chiquitos quizá los más grandes. Ahora nos vamos a referir a aquellos que están pasando por la primera etapa de la educación, con estas docentes que tan generosamente están con nosotros y se han dispuesto a conversar. Y me gustaría invitarla justamente a Karina Damboriana a que comience con esta ronda de comentarios, de temas. Te diría que habilites el micrófono, que me parece que todavía no está habilitado, Karina. Y te pregunto, ¿cuáles serían las estrategias para asegurar justamente el derecho a la educación que tienen nuestros chicos? Karina, buenas tardes. Hola, bueno, primero Silvia, agradecerte por invitarme a este encuentro. Siempre está bueno cruzar experiencias, ¿no? con colegas y trabajadoras de la educación. Así que bueno, esta experiencia inédita, creo que lo que nos aúna a las que ejercemos es que a los pocos días de empezar el ciclo surge el aislamiento. En nuestro nivel hay un tema específico en cuanto al nivel que trabajo yo. Yo estoy, bueno, como explicaste vos, en inicial, en privado y en municipalidad, y en ambos turnos estoy en sala de 5. En el periodo de inicio, el jardín como institución está con las puertas abiertas realmente, porque bueno, estamos hablando de niños entre 3 a 5 años, entonces las familias van y circulan y todo. Entonces, fue un momento así desconcertante, ¿no? Con el tema del aislamiento. Pero bueno, rápidamente, por suerte, el Estado, como garante, ¿no?, de la educación, con el Ministerio de Educación y en voz del ministro Trota, informa que las clases continuaban en este caso, sin presencia, pero que continuaban. Esto encuadró bastante esta situación, así de duda y desconcierto, y bueno, rápidamente hubo que empezar a romper estructuras y cosas, ¿no?, que traíamos, qué sé yo, hasta para pensar el año sería, ¿no? En cuanto al Estado, puedo decirte yo, como docente de ambos sistemas, también en manera rápida, el Ministerio creó unas plataformas gratuitas, están muy buenas, y atiende como a distintas áreas y todo. Luego, bueno, un montón de horas y horas en televisión también, acercando esta escuela virtual a cada casa por medio de la pantalla, y también los cuadernillos, de los cuales hacemos bastante uso, ¿no?, en el buen sentido. Con el tema de los cuadernillos quiero hacer un paréntesis, porque, bueno, fue una experiencia
muy interesante, cuando estas familias empezaron a saber que estaban no circulando estos cuadernillos, hubo gran demanda de niños y, bueno, y familias. Entonces, da esa sensación desde lo simbólico y también como real, como que un poco esa escuela, el jardín, está dentro de cada casa, ¿no? Esa escuela hoy virtual, que como espacio público está en contacto con el otro, donde circulan ideas y todo, bueno, hoy estábamos en casa. Bueno, yo cuando empezó esto, creo que a todas nos pasó lo mismo. Ahora cuando escuchemos al resto de las compañeras, creo que todas hemos pasado, no, qué sé yo, distintas cuestiones, incertidumbres, y bueno, una de las primeras preguntas que me planteé fue cómo hacer desde casa para garantizar justamente el derecho a la educación. Cómo hacer para generar una continuidad educativa posible, real, honesta también, y al mismo tiempo contener. ¿Por qué contener? Porque, bueno, estando fuera, ¿no?, de las escuelas, es como que se potenció lo obvio, estamos hablando justamente de las desigualdades. Creo que otro hubiese sido el panorama si el plan Conectar hubiese estado vigente. Ustedes acuérdense, bueno, que un decreto lo barrió hace un par de años y hoy estaríamos hablando de otras cuestiones en cuanto a conectividad, ¿no? Bueno, en cuanto a, qué sé yo, la conectividad, es como mucho esfuerzo de ambos lados, ¿no? Estado y escuelas y maestras y maestros, de cómo hacer para llegar, ¿no? Yo creo que la continuidad educativa no es únicamente en cuanto a lo pedagógico, sino es cómo hacer para sostener y crear lazos, ¿no? Eso es el acto educativo, justamente, ¿no? Es imposible si no hay un lazo afectivo. Y también cómo hacer para no agrandar esa brecha digital, social, económica, bueno, con todas esas cosas que estaba nombrándote antes, las plataformas, los cuadernillos, entregas de provincia, porque municipalidad no hubo, qué sé yo, de alimentos. Bueno, eso hizo que por ahí nos permitiera estar cerca, ¿no?, de las familias. Y creo que otro punto a tener en cuenta en esta distancia, en esta escuela virtual, es el tema de no pensar únicamente en la conectividad, así en sí misma, ¿no? Sino también hay un término que usa Carlos Escliar, que habla de la comunicabilidad, que me pareció genial, porque, bueno, es tener en cuenta, educar, y me parece, viendo todas estas cosas que han potenciado este aislamiento. Ustedes acuérdense que, bueno, el caso, qué sé yo, de violencia de género contra las infancias, esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno ve que un niño o niña que no se conecta, como escuchamos tanto esa palabra. Creo que hay que ir más allá de cuál es el porqué e intentar, al igual que los cuadernillos, estar cerca y en tiempo real. Con cuidado y todo, ¿no? Como, bueno, esta situación nos está obligando, pero sí es fundamental el tema de tender puentes. Antes de ayer leí una encuesta que dice que el 68% de los hogares son las madres las que se hacen cargo de las tareas de sus hijos. Entonces, justamente esa es la comunicabilidad a la que estamos obligadas a mirar para justamente asegurar el derecho a la educación. Ver y mirar y pensar las propuestas, estando atentas a todas esas cosas. Hay un tema, qué sé yo, el tema de los contenidos, de los contenidos, sí, es muy importante.
Pero bueno, también es muy importante, es como circular y como que ese espacio público que es la escuela justamente y constructor de sentido, hay que hacerlo aún y esforzarse y buscar maneras para también hacerlo sin estar presentes, ¿no? Claro. O sea, que ese espacio público es muy raro hablar de eso, de lo colectivo, hoy, porque estamos cada uno en su casa. Ahí está el gran desafío, creo. El tema de mirar los tiempos, ¿no? De los niños y niñas, esa cosa del tiempo libre, de no dar por dar actividades o propuestas, de empezar a, qué sé yo, de volver a una escuela, hoy más que nunca, donde también enseñe a vivir y formar ideas en este momento, insisto, tan de uno mismo, ¿no? De estar en casa, esforzarnos para que esas cosas colectivas circulen, aunque sin estar con un espacio físico, pero bueno, creo que ese es el gran desafío en estos tiempos. Janina, te agradecemos mucho y vamos a seguir con el tema. Si hay algo más para agregar, en un ratito lo hacemos, si te parece bien. Me gustaría escuchar a Claudia. Claudia es uno que se desempeña como directora en un establecimiento privado, pero en el ámbito de maternal, ¿no? Debe ser que hay que tener mucha relación ahí con las familias, también con, sí, con los bebés, pero con las familias, ¿no, Claudia? Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, agradecida por estar con mis compañeras. Y sí, esto la verdad que fue una sorpresa para todos, para la comunidad. Yo trabajo y coordino un jardín maternal hace unos cuantos años, que depende del sindicato, de un sindicato muy importante de la ciudad de Mar del Plata, y no tenemos regulación del sistema educativo. El jardín de infantes sí, el maternal depende del sindicato. Cuando nos tomó esto de sorpresa, cada una en su hogar, empecé a pensar cómo hacer para contener a las familias, porque imagínate que son bebés muy pequeñitos, ingresan desde los 45 días de vida a los 3 años, en el periodo inicial, cuando íbamos bárbaro, conteniendo a las familias, a esos padres y a esas madres que llevan por primera vez un bebé, el periodo inicial que tiene un montón de preguntas a nivel familiar, así que se los escucha mucho, se los acompaña, se hace un recorrido por el establecimiento, se hacen varias entrevistas y por supuesto después se acompaña mucho desde lo corporal y las docentes de cada sala. En este caso hay sala de bebés, sala de 1 año y sala de 2. Bueno, esperé unos días y dije, bueno, demasiado silencio, vamos a tener que empezar a armar los grupos y tratar de acompañarlos desde lo virtual. Fue un gran desafío para todas, porque imagínate que el maternal es un momento de la vida en el niño donde todo es corporal, donde todo es abrazo, contención, dedicación del adulto. Tiene que haber un adulto que contiene, un andamiaje importante, sobre todo desde la primera etapa que es tan importante. Y armamos los grupos y la verdad que estamos muy conectados, muy contentas las maestras, porque un gran recibimiento de la familia, hay diversidad en cuanto a la comunidad que tenemos, y la verdad que fue un momento bastante particular, muy particular en nuestro ámbito del maternal. En esto de andamiar, a mí me tocó en particular, bueno, estar acompañando a todos, ¿no? A los docentes, en primer lugar,
al equipo auxiliar, que también forma parte de estos grupos que armamos, a la secretaria, al sindicato que nos acompaña, grandes compañeros, manifesté que iba a empezar a armar los grupos y que íbamos a acompañar a estas familias para no perdernos, porque no teníamos otro modo de hacer y de relacionarnos. Así que esto tuvo mucho que ver con la escucha, con entender, con contener, con comprender, que es muy importante en este nivel de primer ciclo, del nivel inicial. En esta etapa es muy importante la escucha, la mirada y el compromiso de todos. Y acá estamos caminando todos juntos para que esto sea un poquito menos doloroso, porque se extraña el establecimiento, se extrañan las compañeras, se extrañan las familias, las mamás se comunican mucho, tratan de no estar tan ansiosas, yo charlo mucho con ellas y los padres también se han incorporado mucho a esta cuestión de lo virtual. Se mandan mensajes, tratamos de tener actividades, tratamos en lo posible de respetar esta cuestión de los contenidos, los objetivos y todo lo que queremos para el nivel. Y de todas maneras, ahora estamos en una etapa de vacaciones, y bueno, con las chicas empezando a pensar qué va a pasar más adelante. Por supuesto que es una incertidumbre, pero estamos recorriendo este camino todos juntos. En este caso estoy muy acompañada por el sindicato, que el nivel maternal tiene esto, ¿no? De tender redes, muchas redes para acompañarnos. ¿Me escuchan bien, Silvia? Sí, muy bien, muy bien. Me gustaría en un ratito, cuando terminen de exponer las compañeras, preguntarte justamente cómo va a ser esa reinserción, porque evidentemente va a tener que haber un periodo de adaptación nuevamente, y cómo se están manejando los papás ahora que tienen que salir a trabajar y que no pueden dejar a sus bebés. Y pero con mucha ansiedad. Con mucha ansiedad. Lo vamos a dejar para dentro de un ratito, si querés. Dale, dale. Bueno, muy bien. Seguimos entonces en este encuentro y vamos a conversar con Anaí Sánchez Pérez ahora, que es docente del ámbito privado. Justamente esta pregunta que yo le hacía a Claudia, por ahí también se la puedo pasar a Anaí, ¿no? Porque hay toda una continuidad pedagógica que se ha cortado, que se ha visto suspendida y postergada hasta quién sabe cuándo, ¿no, Anaí? Sí, exactamente. Bueno, primero gracias por invitarme. Sí, nosotros desde esta institución en la que estamos, desde mi experiencia lo que les puedo contar es que estamos trabajando con un proyecto de continuidad pedagógica desde el inicio, como estamos haciendo todas las docentes, abordando todos los contenidos que nos hemos planificado o intentando abordarlos, porque la idea es que se pueda asegurar el aprendizaje en cada niño y cada niña. En esta institución en la que estoy hay niños también desde maternal, desde 1 año hasta secundaria inclusive. Entonces, tuvimos que modificar permanentemente, semana a semana, este proyecto de continuidad pedagógica que nos habíamos planteado muchas veces, muchos años, y que nos encontramos que una pandemia se metió en nuestras vidas y que ese proyecto en realidad que teníamos armado le faltaba un montón de cosas que no habíamos tenido en cuenta, ¿no? Como por ejemplo el tema de no poder tener este contacto, que sí o sí tenía que ser algo virtual.
Por suerte, esta institución lo que tiene a favor es que cuenta con muchísimos recursos, ya que el nivel social que maneja es de trabajadores de clase media, media alta, por lo tanto, tenemos esa suerte que quizás no tienen la mayoría de las instituciones, sobre todo las municipales o provinciales, de que cada familia con seguridad cuenta con una computadora o con una tablet o con un celular a disposición de cada niño o cada niña de la familia. Entonces, eso a nosotros nos ayudó y nos dio la posibilidad de insertarnos en todo lo que es las plataformas virtuales educativas, que, me pongo en primera persona, estaba totalmente ajena o lejos de lo que era el manejo de ellas, lo que era un Classroom, lo que era un Meet, lo que era un G Suite, lo que era, bueno, el Zoom, fue todo nuevo. Y tuvimos que unas apoyarnos en otras para ir aprendiendo a utilizar todas estas herramientas nuevas y enseñarle a las familias que tampoco estaba la mayoría preparado para usar estas herramientas. En mi caso, yo este año estoy en un maternal con niños de 1 año. El año pasado estuve con niños de 5 y, claro, se notan realidades muy diferentes. Por ejemplo, el niño, como decía Claudia, los niños de maternal es el contacto físico permanente. Entonces, llevar a una situación de aprendizaje en lo virtual, que faltara eso de lo corporal, era como decir, bueno, a ver, ¿qué ideamos? ¿Qué planificamos para que sea algo novedoso, creativo, que les llame la atención y poder acercarnos a ellos? ¿Sí? Obviamente siempre lo fundamental y lo prioritario para nosotros siempre fue el tema esto de lo vincular. Bueno, lo primero es mantener esto de lo vincular, ¿sí? Como decía Karina, tuvimos muy poquitos días del periodo de adaptación, de este periodo de inicio en el que los nenes empiezan a tener un vínculo con sus docentes nuevas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Incorporar a estas clases de Classroom o estos Zoom que hacíamos, incorporar a la docente que había estado el año anterior con estos niños, estas niñas, para que sintieran esa seguridad, porque claro, nosotros aparecíamos con algo nuevo, con una situación nueva en la que ellos no podían ir al espacio físico que era su salita, su institución, encontrarse con sus amigos, todo era nuevo para ellos, para nosotros también. Pero bueno, el tema era que estas docentes, que ellos ya la habían tenido y que tenían esa unión, ¿no? Ese vínculo ya formado, hicieran de nexo para que las docentes nuevas reforzaran ese vínculo que habían empezado a hacer las primeras semanas. Por eso también lo que estamos haciendo, como esta institución tiene primario, también lo que estamos haciendo es, yo como ex docente de sala de 5, es articular con la maestra de primer grado para también compartir ciertas reuniones o ciertos momentos de estas reuniones para acompañarlos y hacer este nexo que te comentaba, ¿sí? También estamos aprovechando que hay un gabinete psicopedagógico que apoya a las familias, porque también lo que hemos visto es que por ahí sale a trabajar la mamá ahora y queda el papá, y entonces es el que está ayudando con las tareas a los chicos, o al revés, sale el papá y queda la mamá, o algún hermano mayor. Así que ahí los invitamos también a participar en estas clases para que ellos sepan que se sienten perdidos también, porque a veces que no saben cómo moverse. Entonces, tienen la posibilidad de comunicarse permanentemente con nosotras, con las docentes, por medio del mismo Classroom o por un teléfono que tiene de la institución, que es donde nos hacen las preguntas y los asistimos personalmente. Y ahora con esto que vos preguntabas, ¿cómo se sigue? ¿Qué pasa después de las vacaciones? En realidad hay una incertidumbre muy grande de qué va a pasar con el tema del nivel inicial y el maternal, porque en realidad como está este tema de lo corporal, es como bastante difícil
que se pueda, que yo me pueda imaginar una vuelta donde tenga que verse un distanciamiento entre ellos, un distanciamiento entre el nene y o la nena y el docente, ¿no? Y la docente. Así que eso no sabemos cómo va a funcionar todavía. Obviamente, esta institución está preparada para todo lo que sea sanitario, pero el tema es lo vincular, lo corporal. Eso va a ser muy difícil. Y sí, reuniones, por más que estamos de vacaciones, ya sabemos que la última semana arrancamos con reuniones todas las docentes para ver, bueno, esto que teníamos proyectado en un plan anual que supuestamente iba a funcionar, ahora hay que cambiarlo y decir, bueno, a partir de ahora esto es lo mismo. Esto hay que reverlo, esto hay que modificarlo y hay que adaptarnos a esta nueva realidad. La nueva normalidad, como le dicen, ¿no, Anaí? Seguimos con el tema en un ratito nada más, porque me gustaría presentar a todos ustedes ahora a Nora Estrada, docente de toda la vida, a cargo de tareas presenciales en clase, también en tareas directivas, y una mujer que permanentemente ha hablado de la importancia de la educación en Mar del Plata y en nuestro país. Así que, Nora, muchas gracias por estar con nosotros y nos gustaría escuchar tu visión de este momento que estamos viviendo. Bueno, en principio un placer enorme, gracias por la convocatoria y un placer compartir con las compañeras esta tarde, donde pensamos en este tiempo tan extraordinario que nos toca transitar, no solo a la Argentina, sino al mundo. Digo, nosotros, desde el punto de vista político, yo podría decir que nuestro país está habituado a transitar distintas crisis, las económicas, las sociales, las políticas, pero es cierto que estamos enfrentados en este tiempo a una crisis sanitaria sin precedentes, y esto también nos coloca en un lugar y en una situación, incluso desde las políticas públicas, extraordinaria. Me parece que la situación nos ha permitido visibilizar algunas cuestiones. Aquí se habló de la desigualdad, yo a eso quiero sumarle que en este país que el gobierno recibió, digamos, tierra arrasada, tenemos índices de pobreza impresionantes, igual que la marginalidad, y que nosotros en educación estamos con más del 50% de nuestros niños por debajo de la línea de la pobreza. Digo, este es el escenario. Y en este escenario tan particular y extraordinario, me parece que hay una cuestión que se ha demostrado, que el Estado, la escuela, los docentes son irreemplazables. El Estado que ampara, protege, acompaña y sostiene a justamente los más vulnerables y piensa en esos términos. La escuela, que es el lugar, ¿no es cierto?, la institución tan respetada en cada barrio, en cada lugar, tan importante para el desarrollo de la comunidad como institución. Y luego, bueno, los docentes son irreemplazables, está claro que esto es así. Me parece que la virtualidad vino para quedarse, pero también visibilizó una situación. Nuestros docentes transformaron sus cocinas, sus comedores, en las aulas que comparten con sus alumnos a distancia, tratando de fortalecer vínculos, de estar próximo, de no perderlos, de que el alumno se sienta acompañado y, además de todo eso, enseñar. Digo, tratando de poner sobre la mesa la mayor creatividad posible, intentando hasta lo imposible. Yo tengo una compañera a la que quiero mucho de nuestra agrupación de educadores, que me decía que hasta había hecho una escarapela con sal, una profesora de química. Digo, bueno, nuestros docentes han hecho lo imposible para acercarse a sus alumnos, para enseñarles, para construir vínculos, fortalecerlos, acompañarlos, y además, en una situación particular como esta, enseñarles en la medida que han podido. Digo, me parece que además ponderó la relación con la familia, como se dijo aquí. Me parece que se construyeron lazos más fuertes en una situación muy particular, donde cada uno se fue mirando y observando por la ventana. Ellos por la ventana del docente, mostrando su casa,
y las familias mostrando sus propias casas, poniendo a sus alumnos y acompañándolos, los padres, las madres. Digo, en todo caso, lo que ha puesto en visibilidad la pandemia también son las cuestiones de cuidado, ¿no? El docente también es mamá, es ama de casa, es sostenedora de su casa y su familia, y estuvo en el centro de la escena, ¿no? Y me parece que la mamá también, porque además de tener el rol de estar en su casa y de acompañar a su familia, también era docente o trabajadora de la docencia. Me parece que también vamos a tener que pensar, puso el foco también en el trabajo docente, porque si la virtualidad vino para quedarse y se piensa en esquemas mixtos de trabajo, también va a haber que explorar desde lo laboral el derecho a la desconexión. Porque si esto puso en foco, es que los docentes trabajaron mucho más de sus horarios habituales, en total y absoluta disponibilidad para las familias de sus alumnos y para sus alumnos que los convocan, los preguntan y comparten sus ideas las 24 horas, casi, todas las posibles, digamos. Y los docentes con enorme amor responden con esa disponibilidad que los caracteriza siempre. Si hay algún sostenedor de la educación en la Argentina es el docente, y esto es histórico. El docente, en todos los momentos históricos de la Argentina, a través de la escuela, no solamente sostuvo la educación, sino que hasta forjó la nación, desde cada una de sus escuelas, dando clase, porque la educación, sin duda, es el corazón que late dentro de un proyecto de país. ¿Y cómo volvemos? Con gradualidad, indudablemente, observando y previendo que la característica de infraestructura va a ser diferente y va a tener que tener una disponibilidad especial, vamos a tener que respetar la distancia social, todos los espacios no están adecuados. Digo, la crisis ha pegado en lo profundo y hay escuelas que no están preparadas para recibir ni siquiera a los alumnos en situación habitual, porque están complicadas desde la infraestructura. Así que nos pone frente a estos desafíos, digamos, ¿no? Me parece que es el momento más adecuado para construir una nueva agenda. Me parece que las crisis son oportunidades y esta es una oportunidad enorme para construir una nueva agenda. Y esa agenda me parece que nos enfrenta hacia la posibilidad de construir modelos. Me parece que estamos frente a otros paradigmas para construir otros modelos me parece más solidarios, ¿no? Donde realmente la escuela se abra y contenga, y como se decía aquí, abrace a su propia comunidad, respetando justamente y viendo esa desigualdad, que lo que sí puso en valor es justamente esta mirada, y la posibilidad de encarar políticas públicas que vuelvan a tener, por ejemplo, o zanjar la brecha digital, ¿no? Y volver a poner, por ejemplo, el programa, como se decía acá, de Conectar Igualdad. Digo, tanto fue así el rol del Estado, que el Estado fue capaz de pensar en cuadernillos para la continuidad pedagógica, justamente pensando en aquellos que no tenían conectividad. Digo, bueno, este es el Estado que queremos, el que ampara, protege, piensa, acompaña. Y por otro lado, digo, yo comparto contigo, hay que discutir la normalidad. ¿A qué normalidad queremos volver? ¿A qué escuela queremos volver? ¿A la que incluye a todos, pero a todos, sin ninguna distinción? Que abre sus puertas y le da la oportunidad a todos, pero ojo, oportunidad o oportunidad más posibilidad. Porque yo puedo tener oportunidad, pero si no tengo dinero para tomar el colectivo, pagarme los apuntes, llegar a la escuela, la oportunidad casi está vacía, no la puedo utilizar. Así que digo, frente a esto, la agenda tiene que considerar oportunidad, pero también tiene que considerar posibilidad. ¿Qué políticas públicas se ponen en marcha para que la igualdad sea no una utopía difícil de alcanzar, sino realmente la realidad de todos los que tienen interés, porque nosotros los que somos peronistas creemos en la movilidad social ascendente? Me parece que este es un gobierno nacional y popular y sospecho que tendrá entre sus ejes la misma ansia o los mismos ideales que tenemos nosotros, que la escuela sea para todos y que permita justamente esa movilidad social y que todos tengan acceso a la educación pública independientemente de su gestión. Y me parece que también nos pone frente a otras discusiones. Digo,
Las prácticas docentes habrá que pensarlas. Habrá que pensar y hacer una memoria de la creatividad en la pandemia. ¿Cuántos docentes hicieron, como se contó acá, proyectos creativos, innovadores, extraordinarios, para poder enseñar en un momento distinto, diferente, con otro escenario, desde otro lugar? Me parece que además habría que pensar otras cosas. La concentración horaria, por ejemplo, la interdisciplinariedad, será un momento de discutirlo. Será momento de discutir que la presencialidad se mixture con la virtualidad como en un concepto permanente. ¿Y cómo se va a abordar? Deberemos pensar de nuevo una secundaria distinta que vincule al chico con el mundo del trabajo en un escenario que requiere no solamente capacitar, sino tener los mejores para poder desempeñarse en las distintas oportunidades laborales que surjan. Me parece que lo que tenemos como desafío es una pedagogía de la visibilidad, volver a ser visible lo invisible. Tenemos que tener una pedagogía de la solidaridad. Y como dice muy bien un querido amigo, que es Alberto Silioni, hay que pensar en la pedagogía del retorno. Estoy convencida que tiene que ser distinta. ¿Y por qué? Y porque nosotros no somos iguales, ya no somos los mismos. No somos los mismos nosotros, no son los mismos nuestras comunidades educativas, no son los mismos nuestros alumnos que han transitado este tiempo desde otro lugar. Ellos también, obviamente, han transitado esta experiencia y todavía no hemos evaluado cuál ha sido ese impacto en cada uno de ellos. No estoy hablando del aprendizaje, estoy hablando de la persona humana. ¿Cómo nos impactó? ¿Cómo nos atravesó? ¿Qué nos pasó con eso? No nos pasa solamente a los alumnos, a los niños también, a los jóvenes y a los que tienen esperanza cuando van a estudiar. Me parece que estamos frente a desafíos. En definitiva, este tiempo nos convoca a construir esa pedagogía del retorno, pensando en los trabajadores, pensando en las comunidades y siempre pensando en el destinatario fundamental de todos nuestros esfuerzos, que es obviamente el alumno y la alumna. Pensando en la diversidad, pensando en las disidencias, pensando también en la violencia, porque está claro que las sociedades desiguales están atravesadas por violencia de todo tipo, y esto también nos va a convocar a pensar cómo lo abordamos, de qué manera, para que la escuela verdaderamente incluya, pero incluya desde los mejores valores y las mejores tradiciones que supimos construir como sociedad y entre todos. Gracias, Nora. En base a lo que decía, se me ocurría pensar que esta nueva pedagogía de la que habla Nora necesita del acuerdo de muchas partes, ¿no? Quizás, no sé si llamarlo nuevamente Congreso Pedagógico, porque hay distintas versiones de lo que ocurrió con el Congreso Pedagógico de hace 20 y pico de años, pero sí me parece que es importante que todos los ámbitos de la educación se puedan reunir para pensar esta realidad nueva, que es un mundo nuevo, porque evidentemente está cambiando el mundo y no va a ser el mismo. ¿Ustedes qué opinan o si quieren agregar algo más de lo que ya dijeron? Habiliten los micrófonos, compañeras, y las estoy escuchando. Creo que sí, que tenemos que cambiar como tiene que cambiar todo a partir de ahora. Anaí, tenés el micrófono cerrado, pero no sé, Claudia, Karina, Anaí, ¿quieren comentar algo? Sí, pensaba en lo que nuestra compañera Nora decía, en la profundidad de sus palabras y el relato, y realmente va a ser todo muy distinto. Y bueno, bienvenida a la nueva pedagogía para todos y todas, para la diversidad, para lo distinto, para igualar, para que todos tengan más oportunidades. Me quedaron resonando esas palabras de Nora. La igualdad. Esto de que cada madre y cada padre y cada familia tenga la oportunidad de poder dejar su bebé y de estar tranquilo, de ir a sus ámbitos laborales con seguridad y tranquilidad de que su hijo va a estar contenido y atendido, pero que sea para todos y para todas, de la misma forma. ¿Anaí? Sí, yo creo que, como dice Norita, se evidencia hoy más que nunca
¿En qué lugar nos dejó este gobierno anterior con respecto a la desigualdad pronunciada que se observa con esto de la diferencia de oportunidades y de posibilidades, como dicen ahora, de acceso? Si nuestros niños hubieran contado con sus tablets, hoy muchos menos chicos y chicas estarían fuera de esta conexión. Si los chicos hubieran podido tener esta conexión, hasta sus vínculos sociales podrían haberse mantenido, se podrían haber acompañado, porque emocionalmente también fueron afectados todos ellos, que en ciertas edades inclusive necesitan ese vínculo, si son niños en lo corporal, si son más grandes en lo verbal, en lo de la amistad. Yo creo que hoy esto también nos sacó un velo y le está mostrando a la sociedad todo lo que vamos a tener que trabajar. Porque, perdón, a mí me parece, ustedes me dirán, pero yo creo que ustedes deben tener alumnos o familias que directamente no se han conectado en todo este tiempo. Claro, entonces, eso, por ahí que estoy en el sistema municipal, que vivo distintas, ¿viste? O sea, una es parecida a la de Anaí y otra no. Entonces, bueno, creo que sí tiene que aparecer una escuela nueva, acompañada por políticas, porque justamente, vuelvo a repetir, he estado como garante. Pero bueno, justamente el tender lazos, estoy justamente diciéndolo en cuanto a eso, el lazo afectivo, y también cuando estamos hablando de igualdad, es porque hay gente que no se conecta porque no tiene acceso. Claro. Justamente, viste que empecé hablando del tema de las plataformas gratuitas. Eso fue una política de Estado, justamente. Pero bueno, yo creo que es un hecho tremendamente educativo y hasta ideológico, hoy en plena pandemia, ya pensarnos para un futuro en el tema de los cambios de una escuela distinta, de plantarnos todas como lo que somos trabajadoras de la educación. Entonces, bueno, formar parte, ¿no?, de esa escuela que es sí o sí, junto con las comunidades en situación justamente de igualdad. No hay otra manera. Y que también, como decían ustedes, de escuelas que estén preparadas, porque yo me imagino un chico que llega a la escuela en colectivo, ya con una contaminación importante, que por ejemplo llega sin barbijo, o que llega con las manos sucias, o que no se ha bañado en 3 o 4 días, pues eso sabemos que ocurre en muchas escuelas, sobre todo en las estatales, las que acogen a los chicos con menores recursos. ¿Cómo hace el docente? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo va a ser el docente? ¿Cómo va a ser el docente para no dar ese primer abrazo del primer día de clase? Yo les planteo... No, pero yo creo, perdón Silvia, yo creo que estamos en un momento, decíamos, particular y extraordinario, que nos va a convocar a repensar a través de protocolos sanitarios cómo vincularnos. Está claro que hasta que no exista la vacuna vamos a estar en un momento donde va a haber protocolos que se van a tener que implementar y que seguramente no vamos a recibir a todos los chicos que tenemos en la escuela, sino que se pensarán aulas rotativas o grupos que se rotan o reducidos. Va a haber que pensar en términos de distancia social, va a haber que evaluar la infraestructura. Va a haber que también pensar en términos del personal. Hay personal que está de licencia porque es gente de riesgo y la va a seguir teniendo esa licencia, con lo cual no va a poder acompañar. Y si es una mamá que tiene que atender a los chicos, seguramente en su casa va a estar la mamá pidiendo licencia en otro trabajo porque tiene a los chicos a cargo. Es una situación muy particular que va a conservar algunas cosas y sobre la marcha aprenderemos otras. Sí. Lo que sí es cierto, para pensar en términos de esperanza, que es lo más importante, es lo que nos mueve, digamos, como personas, me parece que también hay que transitar esa pedagogía también de la esperanza.
Y como estamos en un momento particular y nuestro gobierno ha pensado situaciones para poder dar respuesta a la desigualdad, el IFE, la asignación, los ATP, distintos recursos seguramente no son los suficientes, pero sí son los que se pudieron dar para poder sostener, ayudar y acompañar, como los módulos alimentarios, como el trabajo, como dicen acá las compañeras, de cada docente repartiendo ese módulo, dando el cuadernillo. Me parece que la esperanza de que va a haber políticas públicas, como ya se han adelantado, que garanticen los derechos que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes para poder concurrir, pero también los trabajadores. Cuando se piensa volver al programa Conectar a Igualdad, que lo anunció el ministro Trota, cuando se está hablando del progresar como un recurso para nuestros alumnos que vuelva de nuevo para poder darle esa posibilidad al que no la tiene, volviendo a pensar en términos de comunidad organizada, como se piensa desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, me parece que la esperanza vuelve a tener algún sentido y nos mueve para poder construir en un tiempo totalmente nuevo, distinto, porque nosotros no somos los mismos, un momento distinto, un momento muy particular. Yo siempre recuerdo la frase de Freire, ¿no? Freire hablaba y decía que la educación es un acto de amor, por ende un acto de valor. Y yo siempre digo que el amor es un acto de valentía y que hay que atreverse, ¿no? Es un momento de profundo atrevimiento y estoy convencida que los docentes, con su perfil, con su manera, como sostenedores del sistema educativo, van a ser mucho más que atrevidos. A todas les agradezco mucho y estoy segura de que va a ser así. Les agradezco mucho por este encuentro. Ha sido un placer poder tenerlas en este abrazo ciudadano virtual. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso, hasta pronto. Adiós. Saludos, compañeras. Abrazo ciudadano para romper el cerco informativo.